Bien, buenas noches a esta nueva emisión de Primer Plano que inicia con una presentación, un comentario sobre el nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública que entregó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al Senado. Voy a hacer tres comentarios. El primero es la evolución que ha tenido Alfonso Durazo en el último año. Él presentó en abril de 2018 en el Colegio de México su programa de seguridad pública y me sorprendió, comparando los dos documentos, los hilos conductores. Hay incluso frases, párrafos que toma de abril para armar las ideas, y realmente sí ha madurado el pensamiento de Durazo sobre la comprensión de la problemática de seguridad. De hecho, es más que seguridad pública, de hecho es seguridad, Estado de Derecho, en fin, crisis humanitaria, es todo. El segundo punto, cómo la realidad trastocó los planes del presidente López Obrador, porque en abril jamás apareció el tema del robo de hidrocarburos, el huachicol. No lo mencionó una sola vez y, sin embargo, en el documento que presentó el sábado, permea por todo el documento y tiene una sección especial bastante bien elaborada, por cierto. En ese sentido, es evidente que el huachicol les cayó y les trastocó la estrategia que tenían. Ya podemos discutir si lo están haciendo o lo han hecho bien o mal. De hecho, hace semanas que discutimos eso porque ha ocupado la agenda nacional. El tercer aspecto es pues una cierta desilusión por observar que siguen renuentes a meter el papel de Estados Unidos en la seguridad. Es poquísimo lo que dicen. Es evidente que están buscando evitar el tema, todo lo que pueden, vamos, que no quieren incomodar a Estados Unidos y por tanto no mencionan su responsabilidad en el tráfico de armas, que mencionan, pero no dicen de dónde vienen. En suma, es un documento que vale la pena revisar, 80 cuartillas, está bien armado, pero pues tiene esas novedades, el huachicol, que les cayó no de la nada, pero les cayó en la agenda, y la ausencia de Estados Unidos. Yo creo que lo del huachicol es tan importante, aunque no hubiera estado cuando presentó su programa de seguridad pública en el Colegio de México a fines del año pasado, se ha puesto de manifiesto de una manera tan bárbara, tan proliferada el problema, que toca todas las capas de la sociedad, que topa pequeñas comunidades y que desde luego autoridades del más diverso tipo, municipal, estatal, federal, las autoridades de Pemex, tratándose de una empresa del Estado que se supone que administra bienes que son de todos los mexicanos, los hidrocarburos. Y estos hidrocarburos, pues, fueron tomando parte de ellos, de sus ganancias, de sus beneficios, pues algunos mexicanos que son más iguales que otros, ¿no? Como dicen por ahí bromeando. Pero pues lo que se han llevado los contratistas, los dirigentes de Pemex, los funcionarios de Pemex, el sindicato de Pemex. Ahora, por cierto, hay una denuncia ya en contra de Romero Deschamps, también involucrándolo en alguna forma aunque no se ha especificado mucho, pero ya apareció que hay una denuncia de Romero Deschamps, que incluso recordarán que se amparó para protegerse de cualquier cosa. Ahora, pero López Obrador en su conferencia matutina dijo, no tenemos ninguna denuncia, hasta en el momento en que lo hizo, hace, no sé, 3 semanas o algo así, pero ahora ya surgió una primera denuncia. En fin, lo que yo quiero decir es que el huachicol es tan importante para la seguridad pública porque está metido el narcotráfico, las comunidades, ¿verdad? Las personas que tienen hambre, y ha generado todo un programa, iba yo a decir advenedizo, no, superveniente, que es el de otorgar prestaciones a las poblaciones que están metidas en el huachicol para pedirles, como lo hizo que ya no estén sacando los hidrocarburos, que van a tener un apoyo del Estado. Es decir, que ese petróleo que es nuestro va a ser traducido en prestaciones ahora, pero que no estén sacando el huachicol. Y el drama terrible, y con eso termino,
de Tlahuelilpan, que explotó el asunto del huachicol. Por eso no podía faltar en el programa de seguridad pública, creo yo. En ese programa, no lo he leído, Sergio, pero me supongo que está la Guardia Nacional, Sí, claro. que es otro tema que ya hemos discutido aquí, que seguiremos discutiendo, que ya se acerca el momento en que, bueno, va a dejar de ser una posibilidad para convertirse en un hecho. Tampoco estaba muy claro en el origen lo de la Guardia Nacional, se mencionaba, pero no estaba tan específico. Ahora sí ya es muy evidente. Es un tema que despierta suspicacias en un cierto nivel, de una cierta clase, no de toda la opinión pública. Yo creo que la mayoría todavía no sabe exactamente qué va a hacer la Guardia Nacional. Pero no estaba pensada tampoco en su origen así. Hasta Andrés Manuel señalaba que el ejército a los cuarteles, ¿no? Ahora, bueno, el ejército se va a medio transformar, o parte de él, en este cuerpo que está, ya los vimos, conformado por la policía militar, la policía naval, que alguien me señalaba, la policía naval no existía. La tuvieron que crear ahorita. En realidad la crearon con la infantería de marina y luego la policía federal. Un punto, nada más lo pongo para pensarlo, para discutirlo. ¿Por qué los críticos de la Guardia Nacional originalmente en el siglo XIX era reclutada en la localidad, eran civiles que estaban ahí para hacerle frente al robo y la inseguridad de la localidad? Esta es muy distinta. Tiene el mismo nombre, pero ya tiene otro contenido. Se dice, bueno, ¿y por qué no la policía? Las naciones, la mayoría, usan a la policía. Pero es que en México la policía no ha mostrado, por razones muy complejas, la capacidad que se supone va a tener la Guardia Nacional. Yo creo que su virtud, si la va a tener, va a ser la disciplina, que va a tener que hacerse exactamente como en las Fuerzas Armadas, lo que dijo el almirante Rafael Ojeda. No hay sustituto a eso. Y la idea, el temor, bueno, pero han violado... ¿Y la transparencia no te parece que será una...? También han violado las Fuerzas Armadas los derechos humanos. Nadie lo puede negar, que sí ha habido casos de violación clarísimos. El punto ahora es que si el jefe de eso es el presidente y ha comprometido ya al general secretario y al general almirante, y por lo tanto a toda la red, a seguir la disciplina, y la disciplina en este caso es no violen los derechos humanos, a ver qué pasa. Si tenemos suerte no los van a violar, y si no tenemos suerte va a ser una reedición de lo que había habido antes. Y yo creo que hay cierta confusión, por lo menos de mi parte, pero también de varios colegas que he leído, expertos incluso, de qué se va a hacer exactamente y cómo en términos de combatir el crimen organizado. En general, el huachicol, etcétera, pero el crimen organizado, las drogas, la extorsión, todo lo que conocemos de los cárteles. Porque por un lado, lo de la Guardia Nacional pareciera, o así ha sido leído por varios, de que se va a continuar con la estrategia. De otra manera, con un cuerpo distinto, con un entrenamiento distinto, entonces ellos te destacan las diferencias, decir, no es lo mismo, no es lo mismo que hizo Calderón ni Peña Nieto, sino que aquí es la Guardia con esas características, un marco legal, y eso va a ser la diferencia. Pero muchos dicen, bueno, más allá de las formalidades, la estrategia parece ser muy parecida en todo caso, de lo cual tendríamos que esperar resultados parecidos, si es así tan automático. Pero creo que hay confusión también en lo que ha dicho recientemente López Obrador en sus conferencias mañaneras, porque por un lado dijo, se acabó la guerra del narco. Ya sabemos que fue Fox quien primero dijo, declaramos una guerra sin cuartel a los narcos, a los capos.
Él no le metió tan fuerte como después sí Calderón. Calderón también usó el término guerra. Y ahora dice López Obrador, se acaba la guerra contra los capos, contra los narcos. ¿Qué significa eso? Significa un repliegue del Estado, significa que ya se acabó, que ellos ya no van a seguir tampoco incurriendo, digamos, en esas matanzas que hemos visto. No está muy claro, o solamente que ya no vamos a usar la palabra guerra, pero la estrategia puede seguir. Ya no la palabra guerra, porque se presta a muchas críticas y demás, pero no está claro. A mí no me quedó claro decir, se acaba la guerra con el narcotráfico. ¿Y eso qué significa? Y la otra, que también dijo, no nos toca, hablando en plural, digamos, no nos toca capturar a los capos, a las cabezas de los cárteles. Y eso, más allá de que pueda ser debatible en términos de estrategia, creo que muchos han dicho, y creo que yo también así lo pienso, en el sentido de que si nada más se trata de capturar capos, como hasta ahora lo han hecho, ya sea que los maten como a Coronel, a Beltrán Leiva, perdón, en Morelos, o que los capturen y los mandan a Estados Unidos como al Chapo y demás, se genera más violencia de pronto porque internamente empiezan los pleitos por el control. Sí. Pero además, como lo ven debilitado a falta del capo, al que hayan capturado, los otros cárteles van y se meten a las plazas y ahí es donde se ha incrementado la violencia. Entonces, como estrategia podría ser quizá decir, vamos a pegarle por otro lado. Pero al decir no nos corresponde, se refiere a él, al gobierno. El gobierno no tiene esa responsabilidad, digamos, de enfrentar a los capos, ¿o qué? Yo creo que hay mucha confusión de estas declaraciones. Me permito interpretar tanto los discursos de López Obrador, contrastándolos con este Plan Nacional de Seguridad Pública. Mi impresión es que no esperaban encontrar un estado, una fortaleza tan grande en el Huachicol. Creo que esa fue una sorpresa. Incluso el mismo Andrés Manuel lo ha dicho varias veces. Sí. Estamos ante un petróleos mexicanos paralelo. En ese sentido, creo que aquí estamos ante una reinterpretación, una reconceptualización de la realidad, porque de repente el Estado, encabezado por López Obrador, tiene dos estados enemigos. Uno encabezado por los criminales, claramente, los carteles, y otro encabezado por líderes sindicales, políticos, funcionarios, con nexos entre ambos, pero que funcionan de manera diferenciada. Cuando uno lee el documento, el Plan Nacional, escrito por Durazo, porque es obvio, vamos, es el estilo, lo que él dice claramente es, le vamos a bajar la prioridad a perseguir a los capos, en mi opinión, para no abrir dos frentes, porque ya tienen bastante con el frente Huachicol, que no se imaginaban el tamaño del monstruo, y por tanto le vamos a bajar. Y López Obrador, a su manera, con sus técnicas de comunicación, dice, pues ya se acabó la guerra contra el narco. Él está, sería más preciso decir, se acabó la estrategia de combate a los jefes, el Kingpin Strategy, el combate a los grandes capos. Pero en todo caso, lo que uno observa en estos documentos y en los discursos de Andrés Manuel es que están teniendo que reajustar la estrategia. Yo creo que lo están haciendo razonablemente bien para la magnitud, pero que no lo tienen totalmente bien articulado y elaborado. Conceptualmente, lo mejor que he leído al día de hoy es este documento. Bueno, yo quisiera nada más hacer dos puntualizaciones. Bueno, una, la Constitución, desde muy temprano, porque está copiada de lo de los Estados Unidos, establece la Guardia Nacional desde hace mucho tiempo. Y en la actual Constitución vigente, que viene de 17, está mencionada en 7 artículos. Yo me voy a referir nada más a uno. La Guardia Nacional está considerada en uno de los primeros artículos de la Constitución que habla de los derechos de los mexicanos, ¿no? Derechos y obligaciones de los mexicanos. Es un derecho de todo mexicano pertenecer a la Guardia Nacional. Este es el más importante que me parece. Bien, creo que es un tema que seguiremos abordando. Por ahora nos tenemos que ir. Pues bien, en esta segunda parte del primer plano vamos a explorar los retos que tiene el nuevo gobierno.
Ya nos lo ha dicho varias veces Andrés Manuel López Obrador frente a uno de esos retos. Me canso o ganso de que le entramos a esto y lo vamos a hacer bien. Bueno, se ve que el ganso tiene ganas de entrarle y los retos son muchos, porque además de que es lo natural que una administración que empieza confronte a la otra, a la que termina y vea su realidad un poco diferente. Aquí tenemos la idea fundamental de que estamos cambiando de régimen y el cambio de régimen, si no leí mal a Maquiavelo, es uno de los retos más grandes que puede tener cualquier político. Maquiavelo le dice cualquier príncipe. No es solamente cambiar al personaje, pasar de alguien que muere y el príncipe que hereda, etcétera, y todo sigue más o menos igual. Aquí es cambiar todo un sistema, cambiar a la cúpula de la clase política, cambiar la relación con los poderes fácticos y con los actores sociales, y todo hacerlo más o menos a la vez. En el segmento pasado vimos que de repente sale este crimen súper organizado desde fuera y desde dentro del aparato gubernamental. El huachicol, el exterminio de Pemex. Y Andrés Manuel quiere revivirlo, quiere revivir la Comisión Federal de Electricidad, quiere rehacer la reforma educativa, quiere enfrentarse a la corrupción que parece endémica en México. Entonces, retos tiene muchos, estos que he mencionado y otros. Eso está sobre la mesa. Aquí la gran pregunta es si podrán atacar o podrá atacar todos de manera simultánea, o la realidad le irá imponiendo, lo irá obligando a ser más selectivo. Por lo pronto, si recuerdan el argumento que hice en el bloque anterior, ha decidido minimizar el ataque a los capos de los carteles para priorizar el combate al huachicol, que en lo personal me parece tiene más sentido, porque el huachicol está dentro del Estado, vamos, es Y parte de la sociedad. y de la sociedad. Pero vamos, aquí si un Estado quiere funcionar, no puede hacerlo con varias quintas columnas a su interior. Simplemente no puede. Vamos, en ese sentido tiene más sentido recuperarlo, lo cual lleva a una pregunta solamente: ¿hasta dónde llegará el combate al huachicol? ¿Llegará a sus últimas consecuencias y hasta la cúspide? Porque varias veces ha dicho, esto tuvo la aprobación de los presidentes, o se verá obligado a frenarse, con lo cual seguirá ahí viva el tumor que consume al Estado. De hecho, no lo sabemos, eso es parte de lo que se viene, pero es inevitable preguntárselo. A veces a mí me parece que se está abriendo demasiados frentes. Es una impresión que tengo, y que su equipo es desigual en calidad. Vamos, hay de todo, hay gente muy buena, pero hay gente mediocre. Bueno, yo creo que los retos del ganso son muchos. Espero que no se canse pronto. Algún cansancio debe tener, y sobre todo teniéndose que levantar tan temprano para atender a sus mañaneras, como lo hizo cuando era jefe de gobierno. Todavía eran más temprano, empezaban a las 6, entonces ahora por lo menos hay una, y también hay una consideración, por ejemplo, las sillas que se ponen para que se sienten las personas de mayor edad, que hay un buen número de ellas en el gabinete, ¿no? Pero yo creo que habría que precisar un poco los retos que tiene el ganso. Algunos están totalmente personalizados, pero la mayor parte de los retos hay que irlos definiendo. En eso puede consistir en gran medida el combate a los que causan la inseguridad pública. Porque si no se identifican cuáles son estos retos, el que es muy fácil de identificar porque lo hizo con una manta es el del capo o del
del cártel huachicolero en algún estado donde le sacó una manta diciendo que esto no era un juego y que pues, lo amenaza de muerte prácticamente, ¿no? Ese es un reto clarísimo. Ya inmediatamente respondió que no tiene temor y que, bueno. Y también su gente ha dicho, bueno, hay que proteger más al presidente, sobre todo después de esta amenaza abierta. Pero hay amenazas que no están tan abiertas, que no son tan claras, que son arcanas, que son crípticas, que están escondidas, que están viniendo de muchos puntos de la sociedad y de muchas posiciones del Estado mexicano. Esos retos, creo yo, son los mayores. Y la estrategia de seguridad pública, de desarrollo económico, de lidia con los inmigrantes, toda la estrategia para transformar al régimen político o al sistema político, como le quieran llamar, es la más delicada, la más precisa y requiere todavía de un análisis mucho más amplio que el que se ha hecho. Hemos estado metidos en el análisis de la seguridad, pero hay una serie de análisis que están fallando en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, donde habría que ver estos retos. Yo creo que el tamaño del reto que se autoimpuso López Obrador y que le ofreció al país se vislumbra muy claramente en el concepto cuarta transformación. Cuarta transformación quiere decir una del tamaño, no es solamente un buen gobierno, no es corregir lo que está mal, no es reformar cosas que hay que reformar para que vayan saliendo mejor las cosas, no, es un cambio del tamaño de las 3 transformaciones que hemos tenido históricamente, de ese tamaño es, incluso originalmente decían la cuarta revolución, luego le cambiaron para que no sonara la connotación violenta. Pero yo sí creo que López Obrador se concibe a sí mismo como un revolucionario, no como un reformista. El reformista va haciendo cambios, ajustes sobre lo que ya hay. No, él quiere cambiar radicalmente el sistema económico, político y social. Y cultural. Y cultural, en fin. Un cambio de tal magnitud que incluso no solamente sea comparable con los 3 anteriores, sino que termine por cumplir lo que quedó pendiente en los otros. Porque los otros fueron intentos, hubo algunos cambios, desde luego importantes en cada uno de ellos, pero quedaron muchas cosas pendientes, que son las que traemos ahora. Y él pretende cambiar y modificar a fondo. Y por eso la prisa también, eso se explica. Es decir, yo tengo que hacer en 6 años el equivalente a por lo menos 12 años. Entonces, pum, 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 pum. Si no, no va a dar tiempo a esa transformación. Y otra cosa que la ha dicho varias veces, no sé si él esté pensando en la reelección, no lo sé, y si lo vaya, pero sí su partido tiene que quedar más tiempo, porque él ha dicho muchas veces, los cambios que hagamos en estos 6 años, si vienen los otros, los van a echar abajo. Entonces tenemos que buscar que nuestro partido esté no sé cuánto tiempo, suficiente para que esos cambios arraiguen y ya no los puedas quitar aunque vengan después otros partidos. Ha sido enfático en ese asunto. Y por eso creo yo que esta es la otra clave. Él va a seguir en campaña permanente, tanto para el 2021, donde va a estar en juego también su revocación de mandato o no, y para el 24, repito, no necesariamente pensando en él mismo, pero sí su partido. Entonces, también hay un componente en lo que dice Diario que yo sí creo que sigue en campaña y que va a hacer lo necesario para que su partido continúe precisamente en aras de que se profundice el cambio que está buscando y que le está proponiendo a la nación. Estoy de acuerdo contigo con esa interpretación. El único puntillo que tendría yo ahí de diferencia es lo de la reelección. Creo que ya lo ha dicho ad nauseam. No me voy a reelegir. No puede, no da el país para la reelección. Sería un absurdo. Entonces yo creo que sí debemos de dejar de lado eso de la reelección, pero no del partido. La continuidad en alguna forma. Hace mucho tiempo, en una conversación con él, dijo, probablemente 6 años nada más sirvan para hacer que el ciudadano promedio mexicano se sienta que este va a ser su gobierno, que no ha sido el caso con los otros. Pero son de tal tamaño los retos y los obstáculos que tiene que ser el siguiente. O sea, ya desde hace bastante tiempo pensaba en que la verdadera madurez de esto va a ser el siguiente sexenio, pero que este es definitivo, porque o asienta los cambios o el ganso realmente se viene para abajo. Una acotación, creo que tenemos 20 años en este programa. Casi.
Eso quiere decir que son 3 sexenios. Este es el 4º presidente, de hecho, que analizamos. Nunca antes habíamos planteado el tema de la reelección en los primeros 2 meses, lo cual nos da una idea de cómo han cambiado los términos del debate y cómo han cambiado la naturaleza del sistema político y la composición de los partidos, porque hace 5 años no existía Morena, como partido, hace 4 años no existía Morena. En el 2000, hace 19 años, estaba llegando un nuevo presidente con grandes expectativas, Vicente Fox, que parecía que iba a ser el inicio de la 4ª transformación, por cierto, nunca cuajó. En otras palabras, sí valdría la pena que de cuando en cuando hagamos estos comparativos de la riqueza que nos ha dejado estar 20 años observando la realidad frente a estas cámaras. Bueno, yo creo que valdría la pena, si recorrimos a la historia, y además como lo ha hecho reiteradamente López Obrador, que tiene entre sus símbolos a varios personajes. Yo creo que el principal en términos de reforma o de transformación del sistema político, del régimen político, es el ejemplo de don Lázaro Cárdenas. Sí. Porque allí estuvieron las grandes transformaciones, que se llamaban reformas, pero eran reformas que venían como demandas, reivindicaciones de la revolución. Eran revolucionarias. Y voy a mencionar solo 3 o 4. La reforma agraria repartió casi 20 millones de hectáreas, 18 y pico de millones de hectáreas. La nacionalización del petróleo, de la que es usted especialista, señor Meyer. Digamos esas 2. ¿Qué pasó para hablar de la continuidad más que de la reelección? Que se calculaba que esta continuidad en las reformas, en el sostenimiento y profundización de las reformas, la podía sostener don Francisco, el general Mújica. Era el más radical, sí. Pero ¿qué hizo don Lázaro? Don Lázaro dijo, vamos a consolidar las que están hechas y les voy a poner un presidente conservador, como fue don Manuel Ávila Camacho, lo cual, pues, es algo que hay que tener en cuenta. O se consolidan las reformas o se vienen abajo con un nuevo gobernante. O se siguen adelante. O se consolidan, eso es la... Sí, yo creo que desde luego que esa es la preocupación. Y repito, lo ha dicho varias veces. Y por eso va a tratar de consolidar por lo menos una dominación de varios sexenios, 2 o 3, de su partido. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con otros temas igualmente importantes. Vamos a tocar ahora un tema que sigue en pie, aunque hemos venido tocándolo en diversos programas. El problema de la migración de Centroamérica, sobre todo, aunque sigue habiendo mexicanos que quieren migrar y irse a trabajar a los Estados Unidos. Pero ya ahora la fuerza principal migratoria, la corriente migratoria más fuerte, pues está viniendo de Centroamérica, de países como Honduras, Guatemala, Salvador, fundamentalmente. ¿Qué es lo que ha hecho en este tiempo el gobierno de López Obrador? Voy a destacar un solo aspecto. En 2 semanas del mes de enero, del 5 al 28 de enero aproximadamente, poco más de 2 semanas, se estuvieron expidiendo estas que han sido llamadas visas humanitarias, también les dicen por su color tarjetas verdes, que se han entregado a más de 12,000 migrantes y que dan derecho a estos migrantes a estar legalmente en el país, a tener derecho de movilidad, pueden ir a cualquier parte del país sin ser molestados, tienen legalidad para hacerlo y tienen legalidad para conseguir trabajo, pueden obtener legalmente trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la parte que México ya está poniendo sobre la mesa de colaboración en Norteamérica, donde tenemos una sociedad con otros 2 países, Estados Unidos el mayor de calle y Canadá, para frenar de alguna manera la migración y que no llegue a los Estados Unidos o que no llegue en las proporciones que estaban amenazando quería llegar.
Porque la migración, aunque ha sido muy grande, sobre todo de mexicanos que van a trabajar, porque los necesitan los Estados Unidos. En este momento tal vez ya no los necesiten, como los llegaron a necesitar. Hay una película muy interesante que se llamaba Un día sin mexicanos, en donde se plantea, creo que en el estado de California, qué pasaría si un día no trabajan los mexicanos. Bueno, no hay restaurantes, no hay gasolineras, se viene el caos. Los necesitaban para hacer tareas que ni los negros querían hacer, como dijo algún señor cuyo nombre no quiero recordar, como dijo don Miguel de Cervantes. Y ahora lo que está haciendo es frenarlas aquí, darles oportunidades. Y he leído varios reportajes y de entrevistas con migrantes que dicen, bueno, yo tengo como intención fundamental ir a Estados Unidos, pero si no puedo, me voy a quedar en México. No está tan mal en México, se puede vivir bien, se puede tener trabajo, se puede tener... Y entonces se van a quedar un buen número de ellos. Este es el tema que les propongo. Bueno, de hecho, están siguiendo una política que tiene una mala fama, la del apaciguamiento. Mala fama porque la utilizó el primer ministro británico Chamberlain para aplacar a Hitler y luego se lo reprocharon. Dijeron, ni lo aplacaste, sino que solo lo alebrestaste su apetito por más territorios. Era sobre la crisis del país Checoslovaquia. Lo que está haciendo México en ese y en muchos temas es apaciguar a Trump. Con la política del silencio, de no responder jamás a los insultos que nos hace un día sí y otro también Donald Trump, López Obrador lo que quiere es no engancharse, y lo mismo está haciendo con el Plan Nacional de Seguridad Pública, que no mencionan a Estados Unidos para no irritar a los republicanos conservadores. Y lo que están haciendo con los centroamericanos es crear una zona franca en donde puedan diluirse y evitar que lleguen con tan grandes números, porque incluso aquellos que solicitan asilo en Estados Unidos, desde Tijuana o desde Reynosa o Nuevo Laredo, se quedan en México esperando la respuesta. Vamos, estamos siendo el país donde llegan a la antesala para ver cuáles son aceptados en Estados Unidos. ¿Cuánto va a funcionar? ¿Es la política correcta? Bueno, al parecer la sociedad es un tema que ya decidió hacer un lado, y es al igual que con Venezuela. Bueno, pues ahí está el problema, pero qué bueno que México no se meta. Qué bueno que México no se mete públicamente, porque como dices, sí se está metiendo, ha aceptado ser el tercer país. Exactamente. Que formalmente no lo ha aceptado, pero de hecho lo está haciendo. Y esto le da, espera, yo supongo, el canciller y el presidente, una cierta licencia para disentir en otros campos y que no le caiga el costo de inmediato. En el caso de Venezuela, que ya veremos en el siguiente segmento, México no ha seguido para nada a Estados Unidos. Se ha mantenido contra viento y marea distante de esa estrategia, y Trump no ha dicho nada. Lo que sí ha dicho es que va a mandar 3,000 soldados más a la frontera, que es una cifra ridícula de soldados para lo que él dice que está ocurriendo en la frontera, que es el caos, que es la amenaza a la seguridad nacional, pero no entra al ataque directo al gobierno. Entonces, algo está frenando. 12,000 visas, pueden ser 20,000, 50,000, ¿son muchas o son pocas? Para el país de 123, 124 millones que somos, no son muchas. Si vinieran más, si aumentara esto, si llegara ya al medio millón, al millón, como en algunos países latinoamericanos están siendo los venezolanos, ¿no? Que llegan por miles, cientos de miles, ahí la cosa sería distinta. Por ahorita creo que sí lo podemos mantener, y
darle la capa de solidaridad, ¿no? Sí, porque para muchos sectores, ya lo hemos visto, mexicanos, no les gusta la idea de que vengan con papeles para trabajar, pues los refugiados, los migrantes centroamericanos, porque dicen, ¿y nosotros qué? Pues aquí nos faltan también trabajos, empleos, y nos los van a llegar a quitar. 12,000, se puede decir, bueno, se pueden asimilar. En la medida en que llegaran más, ya no digamos como Colombia, que está recibiendo o ha recibido cerca de 3 millones o algo así de venezolanos, pues, sería mucho mayor rechazo de la propia población a la política, al gobierno y a los propios migrantes. Yo creo que incluso poniéndolos en riesgo a ellos mismos. Pero mientras sean 12,000 o 20,000, creo que se puede asimilar. La parte que creo que no se ha discutido suficiente, ni divulgado suficiente, de parte del gobierno, pero tampoco lo he visto mucho en la prensa, es la de recibir a los migrantes que están en Estados Unidos, que no son mexicanos, y que los deporten para México. Algo que Estados Unidos ha venido presionando y que hasta ahora, hasta donde yo recuerdo, no lo habíamos aceptado. Y no sé si eso se acepta o no, o también por abajo del agua así. Eso no ha quedado claro, pero la demanda es, si atrapamos a centroamericanos en Estados Unidos, no los vamos a llevar hasta Centroamérica, sino a México. Ustedes guárdenlos ahí mientras se ve el proceso legal y demás, si se puede ir o quedar. Y mientras ustedes tenganlos ahí en México. Eso creo que sí sería bastante impopular. Creo que sería bastante impopular en México. Voy a hacer una buena aclaración sobre eso que dices, porque cada año Estados Unidos deporta unos 400,000 felons. Felon es un delincuente, pero no necesariamente un asesino. Hay de todos, hay de varios niveles. Transgresores de la ley. Estados Unidos los avienta a México y en teoría los agentes de migración mexicanos les preguntan si son, o verifican si son mexicanos o no. En la práctica no verifican nada. Los avientan de madrugada, entran a México y bueno, pues si son mexicanos, qué bueno, si no, pues también qué bueno. Así que es un descontrol como buena parte de la frontera. Yo quisiera hacer dos puntualizaciones. Una es en relación con esta válvula que se abrió, que fue limitada. Si no recuerdo mal las fechas, fue entre el 5 de enero y el 28 de enero que se abrió la entrega de estas y ha venido creciendo, y el 28 de enero se cerró la válvula, es decir, ya no están expidiéndolas. Esto tiene que ver con algunas de las dudas que ustedes planteaban, hasta dónde va a llegar, etcétera. Esta es una especie de válvula de seguridad para decir, vamos a ir pudiendo controlar a esta población a la que le estamos dando derecho al trabajo, etc. Pero esto hay que verlo, y esto es la segunda cosa que yo quiero plantear, como una parte de una política mucho más grande, que es la de abonar, junto con Estados Unidos y Canadá, a que se haga un polo de desarrollo muy amplio en toda la zona sur de nuestra frontera sur con los países centroamericanos para disparar el desarrollo y ese sea el mejor freno que hay que hacer. Pero por lo pronto México está dando el ejemplo. Él es el país de tránsito, él es el país en el que se meten. Entonces dice, bueno, yo tengo esta primera, pero es una cuestión parcial, momentánea, que está siendo medida y calibrada. Por eso fue de un tiempo a otro. Y segundo, se entregaron alrededor de 12,500 de estas visas. Bueno, esto quiere decir que es parte de un programa que es mucho mayor, que ya fue anunciado por el propio López Obrador. Vamos a hacer un polo de desarrollo. Hay una anécdota nada más que nos están dando sopa de nuestro propio chocolate. En los años 20, México expulsaba a los chinos así, en una política brutal y discriminadora. Pues los mataba como moscas. Eso fue antes, eso fue en la Revolución, pero luego los tomaba, los ponía en la frontera en la noche, los empujaba y que Estados Unidos se encargara de llevárselos a China. Nosotros no íbamos a pagar la expulsión, hasta que agarraron a un policía que se le pasó la mano y él también se metió al territorio norteamericano empujándolos y ¡zas! Que lo agarran. Y ya entonces vino una protesta diplomática. Pero eso lo hacíamos nosotros. Claro que eran muy poquitos chinos, pero nosotros hicimos lo mismo, de empujarlos al otro lado de la frontera. Están como aprendices de brujo con esa política. Ojalá y salgan los fondos para el desarrollo, pero hasta ahora Donald Trump no ha cedido en lo más mínimo. México tampoco ha dado nada y Canadá menos.
Por tanto, creo que tenemos que esperar un mayor flujo de migrantes El tema centroamericanos. sigue para un buen rato, por tanto vamos a tenernos que ir ahora a un corte y regresamos en un par de minutos. Pues el conflicto venezolano continúa y realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay varios escenarios por ahí. Pues uno sería que Maduro logre hacer tiempo y a final de cuentas no se concrete, digamos, la amenaza norteamericana para invadir, que está presente la amenaza norteamericana de invasión, para presionar a Maduro y a los militares. Yo me imagino que la apuesta es hacerle las cosas tan difíciles a Maduro que incluso los militares la vean perdida y se empiecen a alejar. Ya hay algunos grupos, algunos personajes del ejército, y si se queda sin el apoyo del ejército Maduro, entonces sí, probablemente tendría que renunciar o irse, o por lo menos aceptar elecciones democráticas. Pero si se pasa más tiempo y gana tiempo y afloja la presión de los propios opositores en Venezuela, la apuesta de Maduro es a que eso se pase y se consolide, pues por lo menos algún tiempo más en el poder. No está muy claro qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, México y Uruguay convocan a buscar una salida negociada junto con otros países. Esa fue la apuesta de México, es decir, yo no me comprometo con ninguno, yo no reconozco o desconozco a ninguno de los dos que están ahí presentes como presidentes, legítimo, ilegítimo, etcétera, en fin, pero a buscar una salida negociada. Eso suena muy bien, todo el mundo suscribiría, pues claro, una salida negociada, pacífica, que no implique confrontación. Pero ¿cuál es? La oposición no va a aceptar nada que no sea una nueva elección presidencial. Y me imagino que Maduro, mientras calcule que tiene la fuerza y el apoyo suficiente del ejército, no va a aceptar una nueva elección. Ni siquiera si él pudiera participar en esa elección, porque las condiciones van a ser ya tan diferentes y de acuerdo a las encuestas que se han hecho, hay una de Mitofsky que la hizo allá, dice 85% en favor de Guaidó, o en contra de Maduro si se quiere, nada más, y solo 15% en favor de Maduro. Entonces, sí, la salida negociada, pero ¿qué implica? ¿Va a aceptar Maduro? Solamente si se ve descobijado, diríamos, del ejército, podría aceptar una nueva elección, ya sea participando él o no. Sí. Depende. De otra manera, la oposición no va a ceder otra cosa que no sea una nueva elección presidencial. Mira, primero debo decir que México está tomando la mejor opción posible porque ¿a quién prefieres? ¿A Maduro o a Trump? Vamos, esas son las dos opciones que tenemos y ninguna de las dos es aceptable por diferentes motivos. Maduro cometió fraude electoral monumental, vamos, eso no hay ninguna duda. Y Trump, bueno, pues es un intervencionista de la vieja escuela y en ese sentido, pues México está tomando una posición intermedia que es la que menos desgaste tiene en el interior a partir de que la prioridad está en combatir a los carteles mexicanos, sean el huachicol o el crimen organizado, y tal vez un grupo de mediación sí puede servir para, llegado el momento, facilitar la salida del dictador en turno, como sucedió con Anastasio Somoza en 1979, que hubo un grupo que facilitó la salida, vamos. O bien para el caso hipotético de que se llegue a elecciones. Yo dudo que vaya a haber elecciones, porque Estados Unidos está apretando las tuercas financieras de Venezuela, le incautó $7,000 millones y se los entregó a Guaidó, a la oposición, dijo, usted es el presidente legítimo, manéjelos. Sí. Ya tiene ahora $7,000 millones, mientras que Maduro está con un régimen quebrado. Así que no me parece que vaya a durar demasiado, pero en todo caso, el menor desgaste posible para México es ese. Y además creo que la política de recibir de asilo a venezolanos es una política buena, aceptable dentro de las tradiciones. Así que en ese tema yo veo que no es que me entusiasme, no es que me guste, pero es la que tiene menos desgaste para menos costos. Yo diría que la política hacia Venezuela no es hacia Venezuela, ya lo he sostenido en esta mesa, es una política hacia Estados Unidos. El hecho de que algunos dicen, pero proponer una negociación es absurdo, México ha perdido papel protagónico, etcétera. No creo que interese ni la negociación ni el papel protagónico, es simplemente defender
en la medida en que se pueda, que no se repita en México otra vez, porque ya se ha repetido y varias veces, lo que está pasando en Venezuela. México no puede aceptar esta política de cambio de gobierno por la vía de los Estados Unidos. No la aceptó ni siquiera cuando le beneficiaba al gobierno de Carranza. Carranza tuvo, desde luego, un enorme beneficio cuando Estados Unidos se lanzó contra Victoriano Huerta y lo copó, más o menos como está haciendo ahora con Maduro. A diferencia de Guaidó, Carranza nunca dijo: acepto su posición, señor Wilson. No, usted está interfiriendo con la soberanía mexicana y me niego a aceptarlo. Y sálgase usted de Veracruz, cuando le beneficiaba enormemente. Entonces, yo veo esta política desde esa óptica. Si con Uruguay se logra algo o no se logra, eso no es un objetivo prioritario de México. El objetivo prioritario es no sancionar la intervención norteamericana directa, y ahora es peor, porque en estos días sí ya amenazó con la fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos entró por la fuerza a un país latinoamericano? Grenada, ¿no? En Panamá, con el Carepiña, después, ¿no? y en Granada, que no es país latinoamericano, pero pues es Caribe, desde el Caribe. Es el patio trasero, de todas maneras. Es el patio trasero. Entonces, una experiencia como esa no la quiere ya. Y en la medida en que no ocurra, México gana. Aunque desde Venezuela los venezolanos dirían: oigan, pero nos están dejando a Maduro, que es francamente detestable, pero... Bueno, pero habría que ver también no solo los movimientos que está haciendo Guaidó y Estados Unidos, sino los que está intentando, no le van a salir, creo yo, Maduro. Maduro dijo: ¿quieren elecciones? Vamos a hacer elecciones, pero de la Asamblea Nacional, legislativas, tan pronto como quieran. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que esa asamblea, que es un poder no solo fáctico, sino un poder que tiene una cierta legalidad, porque fueron electos sus miembros, y hay en la Constitución venezolana la previsión de que si falta el presidente, una falta absoluta del presidente, entonces ellos, el Congreso, el venezolano, es el que, la asamblea, es la que entra a gobernar, a tomar la presidencia momentáneamente para convocar elecciones. Pero bueno, por supuesto que no le va a salir a Maduro a hacer una elección. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es: no me estoy echando para atrás ni un milímetro, porque lo que yo quiero es desbaratar ese poder que es legal de la Asamblea. Y le dice a la Asamblea Constituyente, que es una asamblea también hechiza por el régimen de Maduro: tú produce leyes y convoca a elecciones legislativas para nombrar una nueva asamblea en donde yo tenga el control completo. Bueno, es bastante obvio, pero hay que decirlo porque es parte de la jugada de ajedrez que están haciendo. Eso me parece que es fundamental. La otra es la parte humanitaria. Lo de Venezuela es verdaderamente lastimoso. Es pues no genocida, pero está afectando el estómago, los bienes, la seguridad, la tranquilidad de millones. La salud de millones de venezolanos. Esto no puede esperar mucho para tener algún tipo de solución. Necesitamos una solución humanitaria. Yo no sé si es demasiado. Si va a haber intervención internacional, pues que sea la de los cascos azules, que son los que intervienen en términos humanitarios. Eso es lo único que se me ocurre. Pero Naciones Unidas no se ha proclamado en ese sentido, porque dentro del Consejo de Seguridad, pues los aliados de Maduro dicen claro que no. En la OEA sí, pero no en Naciones Unidas. Yo creo que la eventual intervención de Estados Unidos sería lo peor que puede pasar. En términos de violencia, desde luego, pero también de la legitimidad que pudiera surgir. Es decir, quitan a Maduro, pero mediante una intervención militar ya directa, pues lo que surja de ahí no va a tener legitimidad. Tendría que ser, lo óptimo sería que Maduro ya diga: yo ya no me puedo sostener, se hacen elecciones
presidenciales, Mientras tenga el ejército. democráticas, sin la intervención de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos de todas maneras está presionando porque, de acuerdo con algunos expertos que he oído latinoamericanos, dicen, si no hay esa amenaza, Maduro nunca se va a ir, porque el ejército se va a sentir de todas maneras que tiene más que ganar. Yo no sé. ¿Con El Maduro? caso es que si sí se llega al punto en el cual hay una intervención de Estados Unidos, eso es lo peor para todos y desde luego no augura nada para el próximo gobierno que surgiera de ahí, porque vendría con el sello de haber sido impuesto como títere de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no ayudaría en absoluto. No sé si quieren comentar algo más. Nos quedan un poquito 20 más de tiempo. segundos. Bueno, a ver qué sucede. Vamos a seguir con este tema, desde luego. Y depende de lo que ocurra, México puede quedar bien parado con la comunidad internacional del hemisferio occidental, que son los que se están poniendo contra Maduro, o lo van a hacer a un lado. Depende de cómo se den las cosas. No creo que está nada resuelto. Regresamos. La próxima semana nos vemos aquí.